muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión pues vamos a leer un párrafo muy breve de las Confesiones de San Agustín, perteneciente al libro noveno. Es el párrafo 14 y lo voy a leer en la edición de Losada, que me parece que está realmente muy bien. También lo podéis encontrar en Gredos y en Alianza Editorial. Pero bueno, yo voy a recomendar esta edición porque las he consultado las tres y me ha parecido la más óptima. También decir que no será el único capítulo que vayamos a leer de San Agustín con respecto al tiempo, porque me gustaría dejar pues, unos cuantos textos de San Agustín repartidos por el canal con respecto a la temática del tiempo, porque la engarzaremos con la concepción del tiempo de Heidegger, dado que existen pues afinidades electivas, que decía Goethe, que me parecen muy interesantes de evaluar en un proyecto futuro que ya veremos cómo saldrá y cuándo saldrá. Vamos, entonces, ¿qué comentar también? Que creo recordar que en ediciones cristianas de la obra de las Confesiones de San Agustín, a partir del libro octavo ya no se publica. O sea, es decir, ya no se... eso, sí, ya no están publicados. Me parece que son 2 o 3 últimos libros de las Confesiones. No están publicados porque, según las propias editoriales cristianas, pues San Agustín se retractó de, de, estas, de estos escritos en la medida en la que dijo que se había excedido en su pensamiento y que eran cosas que pertenecían a lo divino y que el pensamiento no debía penetrar ahí, sino que debía ser, pues, qué sé yo, la intuición religiosa la que a través de nuestro alma, pues Dios dijese lo que considerase, ¿no? En definitiva, que vayan ustedes a ediciones secularizadas de la obra y ahí encontrarán el texto. Sin más dilación, vamos a leerlo porque me parece muy interesante lo que comenta San Agustín aquí y de una profundidad, pues una profundidad filosófica envidiable, ¿no? Así que vamos allá. No hubo, pues, ningún tiempo en que no hicieras algo, puesto que el tiempo mismo lo hiciste tú. Se refiere a Dios. Además, ningún tiempo puede ser coeterno contigo, puesto que tú permaneces y, si ellos fueran permanentes, ya no serían tiempos. ¿Qué es en realidad el tiempo? ¿Quién podría explicarlo de manera fácil y breve? ¿Quién podría aprehenderlo con el pensamiento para expresarlo luego en palabras? Y sin embargo, ¿a qué nos referimos al hablar que nos sea más familiar y conocido que el tiempo? Entendemos, ciertamente, cuando de él hablamos y entendemos también cuando oímos a otros hablar de él. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Con todo, confiadamente afirmo saber que, si nada pasara, no habría tiempo pasado. Si nada adviniera, no habría tiempo futuro. Si nada hubiera, no habría tiempo presente. Pero entonces, esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo existen si el pasado ya no es y el futuro todavía no es? En cuanto al presente, si lo fuera siempre y no pasara a ser pretérito, no sería tiempo sino eternidad. Así pues, si para que sea tiempo el presente debe ser de tal modo que transite al pasado, ¿cómo podemos decir de él que existe, cuando la razón por la que existe es que no existirá? En realidad, no podemos decir verdaderamente que el tiempo existe, sino en cuanto tiende a no existir. Bueno, pues aquí está ya sembrada la primera conjetura, ¿no? La primera paradoja temporal de que San Agustín se da cuenta de que Dios crea el tiempo, ¿no? Porque estamos en un modelo creacionista, pero sin embargo Dios no participa del tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? Es decir, porque Dios es eterno y en esa medida pues no es temporal, sino que no tiene un inicio y un final, sino que pertenece a la eternidad, es decir, está fuera del tiempo. Pero nosotros somos seres temporales. Ahora bien, el problema de definir el tiempo es que si hablamos de pasado, presente y futuro, lo hacemos de una manera analógica o metafórica, porque el pasado ya no existe. Porque claro, aquí el problema es el concepto de existencia, es decir, ¿qué entendemos por existir? Porque
porque esto es un problema, es decir, tal y como definamos la existencia, es decir, el concepto de existir de algo, así podremos definir lo que el tiempo es o deja de ser. Y aquí la conclusión a la que llega San Agustín es que el tiempo, si existe, es porque deja de ser. Cosa curiosa, como algo es siempre y cuando deje de ser. O sea, es decir, que la esencia del tiempo es que deja deja de ser el mismo. O sea, es una especie de autodestrucción y es una especie de aparición del tiempo y desaparición al mismo tiempo, de manera que esa aparición es el futuro y esa desaparición es el pasado, y el presente sería ese instante, también efímero y también de una existencia cuestionable al menos, porque justamente es lo inaprehensible, es decir, no lo podemos captar en su momento, porque en ese momento justamente ya ha pasado. Entonces simplemente este es el primer párrafo que quería leer, porque me parece una importancia crucial y ha sido comentado pues in nihilo tempore innumerables veces. De hecho, San Agustín es el autor más citado en los manuales y no los manuales, sino en los papers universitarios, es decir, es el autor más comentado y más trabajado de la historia de la filosofía, con diferencia. Y nada, les convido a que pues sigamos leyendo algunos párrafos más de este texto, sobre todo y fundamentalmente aquellos que tienen que ver con el concepto de la distentio animi, o la distensión del alma, y cómo San Agustín va a ligar la temporalidad con el alma, ¿no? Y cómo el alma es aquella que mide los tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo veremos más adelante. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.